Contento de estar aquí y poder compartir la historia de Honduras. Voy a tratar de hacerlo conciso y contarles una historia maravillosa, no solo por un tema de cans o publicidad, sino por algo que cambió la vida del equipo y de las personas que hemos estado involucradas en este proyecto y la vida de miles y millones de mujeres hondureñas. Como bien dijo Ricardo, bueno, yo soy Chief Creative Officer en Ogilvy Honduras. Yo tengo 10 años de pertenecer a Ogilvy Honduras, entré como Junior Graphic Designer. Tengo muchísimo cariño a la oficina, a la cultura Ogilvy, a la forma en la que trabaja Ogilvy, la forma en la que Ogilvy piensa como red, y cuál es el propósito de hacer publicidad con un impacto real en la vida de las personas, ¿verdad? Así que nada, Ricardo, me invitaron el día de hoy para hablarles de Morning After Island. Por si alguien no ha visto el caso, para refrescar un poco, les quisiera poner la última versión. La píldora del día siguiente es un aborto. Nuestro país no permite la venta de este producto. Es un abortivo farmacológico. En ausencia de sus derechos, las mujeres hondureñas han fundado una isla. La isla del día después. Ahora irán a un espacio seguro en medio de alta mar. Morning After Island, a trip to the future of Honduras. La isla por allá después, 4 metros cuadrados, más libertad de reclamar nuestros derechos. A creative solution for Honduran women. Mujeres hondureñas, no les voy a fallar, voy a defender sus derechos, cuenten conmigo. Quisiera comenzar con esto. 2009 sucede algo en Honduras, un golpe de Estado militar, con sociedad civil también incluida. Se estableció un toque de queda estricto, se fusionó la policía y el ejército, los medios de comunicación tradicionales se fueron boicoteados, las voces opositoras fueron calladas y se limitó el acceso a los funcionarios gubernamentales. Básicamente, bueno, lo que podemos entender en un golpe de Estado en toda regla, ¿verdad? ¿En qué tiene que ver esto con la píldora anticonceptiva de emergencia y con las mujeres hondureñas específicamente? Como les conté, la píldora estaba por ingresar al país y la píldora en el 2009, justo en el contexto del golpe de Estado, se anula su venta y uso para todas las personas e incluso se penaliza. Así que en 2009 prácticamente el golpe de Estado viene a limitar la píldora sin excepciones, no está en ninguna forma en el Estado hondureño. ¿Y a qué me refiero? Una cosa es que se venda libremente en una farmacia y otras cosas que una víctima de una violación, por ejemplo, pueda ir a todos los procesos legales que tenga que hacer, a un hospital, a un psiquiatra, a un psicólogo, etcétera, y poder ser recetada con la pastilla. Ni eso se permitía en Honduras. Simple y sencillamente no existía. No existía un protocolo para tratar a las víctimas de violación, no existía un protocolo para quien no quisiera, para quien quisiera usar la píldora y pudiese hacerlo por algún proceso gubernamental. No existía, desapareció desde 2009. Es un poco una parte conservadora del país, ¿vale? Que se alía con la extrema derecha religiosa, ¿vale? Todo por un tema de moralidad, obviamente, ¿no? El tema de la iglesia, el tema de ser conservadores, y en todo en nombre de poder proteger al público, ¿no? A nuestros hijos, a la sociedad hondureña, que el aborto no pueda ser libre en Honduras.
el discurso era: si permitimos la píldora, después permitimos el aborto; si permitimos el aborto, después permitimos la educación sexual para los niños, y tantos otros temas que ellos lo veían como un tema de que permitir la píldora era permitir muchísimas otras cosas. Y durante 2010 se crea una organización llamada GEPAE. GEPAE es un grupo de organizaciones de derechos de la mujer que conforman este grupo estratégico que tiene un solo fin: luchar para que la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia deje de existir, ¿vale? Desde 2009 hasta 2017 tenemos estas cifras alarmantes. Una de cada 4 niñas hondureñas es madre antes de los 18 años, 500% de incremento en la tasa de mortalidad materna y 6 años de prisión. Un contexto absolutamente violento hacia los derechos reproductivos y derechos humanos de las mujeres hondureñas. Algo aquí que es muy importante entender es que GEPAE comienza a trabajar desde 2009 hasta 2017, haciendo todo lo posible con el presupuesto que se tiene, que es limitado, por supuesto. Los esfuerzos de cabildeo en el Congreso con personas influyentes en el país son ignorados. Cada acto que se intenta hacer no tiene una respuesta. Simple y sencillamente es un acto tras otro: marchas, esfuerzos, educación tras educación, marchas tras marchas, siendo absolutamente ignorados. Los medios de comunicación no cubren nuestros esfuerzos ni difunden nuestro mensaje. La PAE, los derechos reproductivos de las mujeres, ni se mencionan en los medios de comunicación hondureños. Ni se mencionan. O sea, podía existir una marcha de miles de mujeres y no era cubierta. Podía morir personas y no era cubierta. Podían existir las cifras alarmantes que existiesen de niñas convirtiéndose en madres. No, simple y sencillamente no existía la información. Cualquier acción que es considerada demasiado disruptiva, que sea demasiado disruptiva, porque obviamente en algún momento se trata de hacer acciones disruptivas. En 2017 comienza, digamos, la relación que tenemos nosotros con GEPAE como Ogilvy Honduras, ante la necesidad de hacer algo diferente. Llegamos a una alianza para tratar de ver cómo podemos nosotros ayudar desde la creatividad, desde nuestra relación con medios de comunicación, ver cómo podemos colaborar en llegar a algo, ¿verdad? Y este es un poco el brief, el objetivo, el por qué se acercamos nosotros. Y el encargo era relativamente sencillo, pero no tan fácil: influenciar a los actores políticos claves, incluyendo especialmente a la presidencia de la República. El desafío era desalentador por la cantidad de tiempo, la cantidad de esfuerzo, la cantidad de dinero y de energía que se había invertido en tratar de hacer algo sin ver un resultado puntual, ¿no? ¿Cómo podríamos sortear ese embargo mediático, ese silencio mediático ante la realidad de las niñas y mujeres hondureñas? ¿Y cómo generar suficiente conversación para poder llegar a esos actores claves e incluso llegar a la presidencia de la República, ¿verdad? Es un brief que se cuenta sencillo, pero no es nada fácil. No solo tiene que ver con creatividad, tiene que ver con medios de comunicación, tiene que ver con el contexto político, con el contexto hondureño, con el contexto de Ogilvy Honduras como agencia. Este brief y esta situación, que es diferente a cualquier otro brief que habríamos recibido, porque involucra la vida de niñas, de millones de niñas y de miles de mujeres hondureñas. No estábamos jugando simple y sencillamente con ventas bajas o posicionar una marca. Era un trabajo mucho más allá, que había que respetar la lucha que ya se traía de años de la organización, por supuesto, y nosotros, como les menciono, poder aportar desde nuestra perspectiva. Con el tiempo comenzó a surgir un patrón de cosas que siempre aparecían, en particular 3 hechos que volvieron a aparecer una y otra vez. Uno, las mujeres hondureñas, por supuesto, tienen una valentía increíble. La organización tiene una valentía increíble. Nunca tiraron la toalla, jamás. Antes de tener 1000 barreras, siguieron y siguieron y siguieron, incluso ante probabilidades que parecen imposibles, luchando incluso en caer en penas de cárcel. Número 2, esta valentía las impulsa a hacer cualquier cosa o a ir a cualquier lugar. Me refiero a agotar todas las instancias posibles para poder transmitir un mensaje, llevar a la luz la realidad de las mujeres y las niñas hondureñas. Número 3, esta fue la clave, creo yo, para Morning After Island. No tengo ninguna duda. Y es que el Estado hondureño solo respondía o hablaba
cuando un CNN, cuando un New York Times hablaba mal de Honduras, de la situación que estaba pasando en cualquier aspecto social, el gobierno hondureño respondía con un comunicado, con una campaña, con algo. Ahí sí salían esos actores, ahí sí respondían, pero en propio Honduras no. Y esta creo que fue la clave para poder entender qué teníamos que hacer, sin tener una idea todavía, pero esa estrategia nos permitió entender cómo poder llegar a los tomadores de decisiones y por ende al público hondureño y al mundo en general. Ante la situación de que el gobierno hondureño solamente reaccionaba ante las noticias extranjeras, pues teníamos que hacer algo fuera. Desde ahí ya estábamos partiendo de nuestro país. Ya entendíamos que el territorio hondureño no era el lugar para tratar los temas hondureños. Cualquier cosa creativa, cualquier idea que pudiésemos pensar dentro de Honduras no era viable. Incluso con el poder y los contactos que teníamos nosotros con medios de comunicación por nuestros clientes y demás, las puertas seguían cerradas. Y eso nos tenía que llevar a medidas extremas. Es la verdad, ante un escenario de tanta adversidad, la única posibilidad era ser disruptivos, ¿no? Y ahí obviamente la creatividad tiene un papel súper importante. Y a medida que avanzábamos, siempre empezó a existir y a crecer una imagen y un pensamiento que era, no se puede en Honduras, no es posible, podemos hacer la acción más creativa, más relevante que pensemos y no va a suceder, no va a pasar, porque nunca vamos a llegar a esos tomadores de decisiones, nunca vamos a llegar al público. Podemos llegar a un público, sí, por supuesto, pero no es el que necesitamos para que se vuelva masivo. Y siempre esta conversación de no se puede en Honduras, no se puede en Honduras empezó a tener muchísimo más eco en nosotros, en GEPAE y demás, hasta que nos llevó a una imagen poderosa, la verdad, que era simple, pero también muy arriesgada. Si no se puede en nuestro país, la imagen que siempre surgió fue una mujer hondureña de pie, pero fuerte, en una isla en medio del océano. Una imagen poderosa que indicaba que en el territorio hondureño no era posible, no existía una plataforma para atender a las víctimas de violación, no existía una plataforma para atender a las mujeres hondureñas, no existía un territorio para poder tener derechos reproductivos, por ende había que fundar el nuestro, ¿no? Parece simple decir, claro, vayámonos de Honduras, ¿verdad? Y empezó a crecer la idea de hacer una isla, una pequeña isla en aguas internacionales, ¿no? En medio del océano, para poder llevar el mensaje que durante años ha querido llevar GEPAE al mundo y obviamente al territorio hondureño. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo se ejecuta? Parece simple decir, hagamos una isla en medio del mar y ya, ¿no? Así como un peloteo normal en una agencia, pero viene de muchísimos años atrás, viene de más de 4 o 5 años de trabajo con GEPAE, intentando tratar de encontrar algo que descodificara este brief tan complicado. Siempre la idea fue poder crear una isla para poder ser una solución para las mujeres hondureñas, una solución que no pretendía ser para siempre, sino que pudiésemos brindar una solución a esas miles de mujeres hondureñas que no tenían un territorio, que no tenían una solución, y aparte de eso, poder denunciar desde ahí al mundo entero y que el mundo entero hablase de esto para que repercutiera en el gobierno hondureño. Obviamente, logísticamente era súper complicado, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Fueron años de desarrollo, años de ver cómo era posible, años de entender los riesgos que se corrían como agencia, como cliente, como personas, como seres humanos, hasta dónde tienen que llegar las mujeres hondureñas para poder tener una solución en su país, salir del mismo país, hasta aguas internacionales, contra viento y marea, ¿no? Entonces, era un mensaje muy poderoso que tenía que ser escuchado. La razón, ser el único país en Latinoamérica que prohibía la píldora anticonceptiva de emergencia y, si no estoy mal, uno de los únicos en el mundo también que la prohibía. Honduras is a conservative country where traditional values, the church, and regressive policies have an iron grip on society. In 2009, it became the only country in all of Latin America to ban the morning after pill. La píldora del día siguiente es un aborto. Es un abortivo farmacológico. After years of reactionary voices demanding it.
taking the pill can condemn women to up to 6 years in prison. Since the prohibition, the rate of girls with unwanted pregnancies skyrocketed, with more than 300,000 cases in the last 12 years. Honduran society has also shown resistance to reintroducing the pill, believing unscientifically that it is abortive. So, our solution couldn't be found back in the mainland, but far away from it. Outside of national jurisdiction, we founded the Morning After Island. He'epai, a Honduran women rights organization, decided to travel 50 kilometers from the Honduran coast to the closest place where Honduran law has no say, international waters. There, we set a special platform from which we invited women to trips that would sail from docks in the Honduran coast. Women could then take the pill, safe from national law. They would also demand the repeal of the ban, hoping the world would listen. And it did. Local and international media reported it heavily, demanding the expansion of women's rights in the country. Also, marches in favor of women's rights were organized around the country. Women raised their voices with enough noise to reach the ears of those who can reverse the ban, the Honduran government, including the president herself. Mujeres hondureñas, no les voy a fallar. Voy a defender sus derechos. Cuenten conmigo. During Women's Day, she met in person with her movement and pledged to continue the legislative fight and instruct Congress to repeal the ban. The platform will remain for women and girls until the ban is finally lifted. Durante 2021 tuvimos como aliado principalmente a CNN Internacional para poder lanzar la noticia, para poder sembrar esa semilla, contar esa historia y repercutir en el mundo entero. A nivel estrategia, aquí nace en realidad Morning After Island. Morning After Island es una solución antes de ser una noticia, antes de ser una campaña. Funciona como una solución, no para todas las mujeres hondureñas, porque era imposible, pero sí para viajes semanales que se programaban y poder ser una solución para ellas. La logística es increíble para poder lograr eso. Son miles de detalles, miles de riesgos, tanto como agencia, como creativos, como obviamente el cliente. En esto quiero ser claro y es algo que al final voy a destacar, pero esto no sucede sin la valentía del cliente. Nosotros solo somos actores que tratamos de, con nuestro trabajo, poder resolver este problema o poder llegar a mínimo que sea escuchado. Y esto definitivamente tuvo un impacto mediático muy rápido. La historia sale, la historia es visible, luego toda la repercusión de Cannes también al final ayuda y genera algo también muy poderoso, pero toda esta cantidad de medios apuntando hacia Honduras, apuntando principalmente hacia la presidenta de la República, obliga a responder de alguna u otra manera, y es que el 8 de marzo, el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, la presidenta firma una derogación completa de la prohibición de la píldora del día después a todas las mujeres hondureñas y en todos los centros de salud del país, haciendo que la píldora esté disponible de forma gratuita en hospitales, proporcionada junto con apoyo psicológico en centros de ayuda a víctimas y la venta libre dentro del territorio hondureño. Obviamente demostrando el poder de la creatividad para cambiar la vida de las personas, en este caso de las niñas y mujeres hondureñas. Esto no tiene que ver con solamente creatividad o con solamente un tema publicitario, sino con la valentía de un cliente. Realmente ninguna de estas cosas hubiese sucedido sin la valentía de un cliente, de una cantidad de personas increíbles que ha trabajado para que esto sea posible, y sin la lucha de más de 12 o 13 años del grupo estratégico PAE. La valentía del cliente es la clave de todo esto. Sin esto absolutamente nada pudiese haber sucedido. Ninguna idea loca, hagamos esto, construyamos una isla en medio de alta mar, fuese posible, ¿no? Y este es el premio más importante que logró Morning After Island, es poder haber cambiado un decreto de ley, una ley en Honduras. Pocas campañas en el mundo, pocas ideas en el mundo, creo que lo pueden decir. Y lo pongo primero porque realmente es el principal premio, no para nosotros, sino para
para las mujeres hondureñas, para el país, para el futuro de los derechos humanos y derechos reproductivos. Luego de eso, a nivel publicitario, nos trajo la alegría y la fortuna de poder lograr el primer Cannes Lions de Honduras y, siguientemente, pues esta cantidad de premios publicitarios que terminó un poco ahora en Cannes 2023, ganando plata en Creative Effectiveness. Todos estos primeros premios para Honduras, también para la historia publicitaria hondureña. Tuvimos la fortuna de traer los primeros 8 en Cannes 2022, luego estos de 2023 y pues nada, ninguna de estas cosas hubiese sido posible sin las personas, sin la gente. Todos, y que aquí faltan miles de personas, un montón de personas. Siempre que hablamos de Morning After Island, hablamos de la vida que cambia y cambiará a futuro como idea en Honduras, pero la vida de quienes fuimos involucrados en ella, no solo por un metal, no solo por Cannes, sino por lo que es involucrarse en un proyecto de este estilo, que te marca la vida entera, tanto a nivel publicitario como tu carrera, como a nivel humano, por supuesto, la alegría que esto trae. Y lo que cambia en el mercado hondureño también a la agencia y lo que trae a un país centroamericano que sabemos lo difícil que es hacer publicidad aquí, publicidad relevante, publicidad grande. Importantísimo, es un proyecto de la red global de Ogilvy también. Aquí hay una cantidad de personas involucradas como ayuda de la red Ogilvy, que funciona de una forma fantástica como red. Hay personas involucradas de todos los países, diría yo, casi del mundo, tratando de aportar desde la parte creativa a poder que esto fuese una realidad, pero que se nos hace tan fácil hablar de esto porque somos parte de ese proyecto en la medida de lo que pudimos aportar, pero es nuestro bebé. Le dimos muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo y corrimos también, no al igual que el cliente, pero muchísimos riesgos que son muy importantes tener en cuenta a la hora de hacer una idea. A veces ideas las podemos tener, pero hacerlas realidad y hacer que sucedan y hacer que realmente impacten y generen un resultado no necesariamente está en el territorio creativo, está en otros territorios que tiene que ver con hacer algo posible y no necesariamente en qué tan creativos somos y qué tan buenas ideas tenemos, ¿verdad? Y nada, sigamos haciendo esto que nos apasiona tanto y nada, hasta que llegue la hora de jubilarse, como bien decía Ricardo. Todavía creo que no, pero eventualmente. Así que nada, saludos desde Honduras, son bienvenidos aquí cuando quieran, así que ya saben, por ahí me buscan y cuando quieran son bienvenidos. Vale, saludos, un abrazo. Abrazo, gracias. Bye. Pura vida, gracias. Pura vida. Pura vida. Chao.